Bienvenido a Devocionales de Fuego. Usted y yo nos reuniremos para invocar a Adonai. En la parte 1 habíamos hablado de reposar, que significa permanecer en quietud y paz sin alteración, confiando en el yo soy el que soy en las circunstancias que nos encontremos tan difíciles como son en el vivir en este mundo, con pruebas, con tribulaciones, una enfermedad, un duelo, con desgracias, en fin, qué reto tenemos. Esta parte la he titulado ¿Cómo subir tu montaña? Y vamos a mirar si tú y yo podemos subir esa montaña en reposo. En Mateo 17:20 nos dice: por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada les será imposible. En otras versiones dice, nada resultaría imposible. Si tenemos esa fe, subiendo nuestra montaña, llegaremos a la cima en la cual nos encontraremos con nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que tener algunas condiciones. Debemos de mantenernos con un ritmo regular y hacer menos pausas en las decisiones que tomemos. Pero si notas que te quedas sin aliento, disminuye el ritmo o dé pasos más pequeños. Es preferible llevar un ritmo lento y regular que uno rápido y entrecortado. Por ahí se dice que de los afanes no queda sino el cansancio. En otras palabras, esto quiero decir que solo necesitamos un mínimo acto de fe para ver actuar el poder del Señor en nuestro diario vivir, en nuestras pruebas, en nuestras tribulaciones. Hermanos, además existe un principio de vitalidad espiritual que dice que nuestra fe se expande y crece según nuestro grado de confianza en Jehová. Hermanos, es que la fe genuina no es una creencia en la fe como tal, como una fuerza o un poder, no, sino que es una fe en que Dios está obrando. Podemos mirar Marcos 11:22, por ejemplo. La fe genuina es una obra de Dios dentro del corazón del creyente y por lo tanto debemos de mantenernos en su reposo. Incluye una conciencia divinamente impartida al corazón de que las oraciones son respondidas. Esto lo crea dentro del creyente el Espíritu Santo, es su labor. Esto no se puede producir en la mente, ahí está el problema. Como la genuina fe es un don impartido por Cristo, es importante acercarse a Cristo y a su palabra y profundizar la consagración y la confianza en Él. Ahí en la cima nos está esperando el Señor. Dependemos de Él para todo, porque separados de Él nada podemos hacer, hermanos. En otras palabras, hay que buscar a Cristo como el autor y consumador de la fe, que su presencia cercana y la obediencia a su palabra son la fuente y el secreto de la misma fe. Mis queridos hermanos, es que tenemos ejemplos ahí bien plasmados en la Biblia. Por ejemplo, por esa falta de fe, desgraciadamente, el gran ideal del reposo en el pueblo de Dios quedó sin cumplirse en la experiencia que había pasado Israel. Hebreos 3:7 o Hebreos 4:10, debido a su incredulidad y desobediencia. Tenemos un salmo que nos avisa, Salmo 95:8 al 11. Pero todavía algunos nos preguntamos, ¿pero cuál es ese reposo a que se refiere el Padre? En Hebreos 4:3-7. Y dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, pero sin fe. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo,
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Quiénes no entran en ese reposo? Aquellos que se mantienen con un corazón incrédulo. Sí, mi amado ya culminó la obra principal, que fue la creación de los cielos y de la tierra. Pero su palabra está trabajando en nuestro corazón para lograr, por medio de la fe, entrar en su reposo, hermanos. Es hermoso esto. Reaccionemos. Estamos como estáticos, como sonámbulos, y a veces algunos como un zombie que no saben qué hacer ni para dónde ir cuando se enfrentan a sus problemas. No obstante, aunque el reposo en el Antiguo Testamento permanece en la esfera de las promesas para el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento la Iglesia se cumple ese reposo. Los creyentes, por fe en Cristo, han entrado en el reposo. Hebreos 12, 22, 24. Él es nuestra paz. Y es que a todos los que vamos a Él, que nos allegamos a Él, nos concede el reposo, que significa ese alivio, libertad y satisfacción para nuestra alma. En Mateo 11, del 28 al 30. Entonces, ¿qué diremos? Que el reposo significa el descanso que Dios mismo disfruta al ver que sus hijos confían en Él. Mire que nos dice: alguno de ustedes parece no haberlo alcanzado. Este lugar de reposo es tan maravilloso que debería preocuparnos cuando otros o nosotros parecemos no haberlo alcanzado. ¿Saben? Hermanos, temamos, pues esa idea continua, sin detenerse, que nos habla Hebreos capítulo 3, de que la incredulidad impidió que esa generación que escapó de Egipto no entrara en Canaán. Y mire, tenemos otro ejemplo, el de Moisés. Él no entró, simplemente desde la montaña, en la colina, vio en el horizonte la tierra prometida. Entre otras cosas, nunca apareció el cuerpo de Moisés para ser enterrado. Es un misterio. Desde la colina vio la tierra prometida, hermano. Lo cierto es que la promesa de entrar en su reposo aún permanece, y nosotros podemos entrar en su reposo por fe en Él. Hay ese reposo eterno. Pero si tenemos esa actitud de incredulidad, provocará que no alcancemos el reposo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Hebreos 3, versículo 7, como también en Hebreos 4, versículo 11. Veamos el versículo 7 del capítulo 3 de Hebreo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aquí nos está diciendo que si no oímos su voz, vamos a endurecer nuestros corazones cuando estemos enfrentados a pruebas y a circunstancias difíciles. Como dijo mi amado Jesús, tribulaciones tendremos, pero hay que confiar en Él. ¿Tú estás confiando en Él, en lo que estás viviendo hoy, en tus tribulaciones, enfermedades? Pregúntate y responda con tu conciencia si realmente confías en Él para mantenerse en ese reposo, hermanos. Es que ese descanso espiritual que nos da el Señor no lo podemos entender
Es una experiencia que no depende de condiciones externas, sino de una confianza suprema ¿en quién? En nuestro amado Jesús. Recordemos lo que nos dice en Mateo 11, 28, 30. Y resumiendo dice: venga a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mire eso tan hermoso. Es que no lo dice cualquier persona, no lo que dice un ser humano, lo dice nada menos que el creador de los cielos y de la tierra. Y Él lo cumple, pase lo que pase, señores. La Biblia nos exhorta a que no estemos afanosos, sino que llevemos todas nuestras peticiones delante de nuestro Padre para que Él las supla en su tiempo. Sigamos subiendo esta montaña hasta llegar a la cima, con paciencia y perseverancia y valor, hermanos, para llegar a encontrarnos con nuestro amado Jesús y abrazarlo con todo nuestro corazón. La paz en nuestro corazón y nuestra mente es el fruto de saber que Dios tiene el control. Formulémonos otra pregunta, hermanos. ¿Cómo podemos entrar en su reposo? Abandonando toda incredulidad, como dice en Hebreos 3, 7 al 13. Y acuérdense, en Hebreos 4, versículo 3. Sí, hay que guardar la fe en ¿quién? En Jesús. Como dice su palabra, algunos de ustedes parecen no haberlo alcanzado. Mire, escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Pueda que en este momento algunos de ustedes la escuchen y digan, sí, tiene toda la razón. Como lo hicieron en el antiguo Israel también, que oyeron la palabra, pero no la aprovecharon porque no la recibieron con fe. ¿En quién? En Jehová. No es tu fe, hermano, una fe natural, no. Es una fe sobrenatural. Es que al escuchar su palabra con esa fe en Él, que Él está vivo, que está aquí con nosotros, es darnos una oportunidad. Pero esa oportunidad solo le sería de aprovecho si va acompañada con fe en que Él está ahí, está aquí. Pueden realizarse obras que para nosotros los simples mortales es algo que nos impacta, algo sobrenatural. No, no es eso. Eso tiene que ir acompañado de fe, o si no, no servirá de nada. ¿Y cómo podemos nosotros dar un ejemplo? Esto se explica porque, por ejemplo, dos personas pueden estar escuchando el mismo mensaje como este, pero lamentablemente uno se beneficia mientras que el otro no. También muestra que cuando hay más fe, más de la anticipación de la bendición y el favor de Dios, ciertamente hay más bendición. En Hebreos 4 nos muestra que el reposo es el descanso espiritual, reitero, que son los que encontramos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Abracemos ese reposo, hermanos. Es un estado espiritual en el que cesa el esfuerzo humano por alcanzar a Dios y su gracia. En su lugar se disfruta de la salvación con todo lo que conlleva, simplemente por la gracia que alcanzó por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reposo de Dios es fe, es dar ese paso de fe, caminar seguro por esa montaña ascendiendo. Es total dependencia de Dios y estar seguro de que todo en absoluto es obra de Dios, su gracia, como dice su palabra. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Oh bendito Dios, Jehová, oh bendito amado Jesús, Yeshua Mashiach, tú eres único, no hay otro Dios. Afortunadamente para nosotros los creyentes, Jesús no solamente comprende nuestras luchas y fracasos, como dice Hebreos 2, 14 al 18, sino que los ha superado él mismo, como lo reitera en Hebreos 4, 15. Sí,
Los versículos 14 y 15 nos dejan muy bien claro lo que Él hizo por nosotros. Nos dejan claro que podemos mantener nuestra fe frente a las dificultades sabiendo que Cristo ya nos ha mostrado el camino, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo no solo experimentó el sufrimiento, la muerte y la tentación, sino que lo hizo sin sucumbir al pecado. Entonces, sabiendo que Cristo comprende plenamente nuestras debilidades y ha experimentado nuestro dolor, podemos orar y sentir su amor y fidelidad dentro de nuestro ser. Cuando acudimos a Dios pidiendo misericordia, gracia, ayuda o perdón, podemos hacerlo con confianza, subiendo esta montaña, aferrados a ese lazo de la fe en Él, porque Él es el que sostiene esa cuerda, hermanos. Hebreos 3:6, y nos da esa seguridad. Por lo tanto, nadie comprende nuestro dolor mejor que Jesús de Nazaret, por lo que solo Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote y el sustituto de nuestro pago por el pecado, como lo dice Hebreos 2:18. Sin embargo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, aún así Él habló de mi reposo, lo que demuestra que Dios todavía tiene ese reposo para usted, para mí, para todo el que quiera conocerlo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia como está plasmado en el Antiguo Testamento por el pueblo de Dios. Si nosotros no procuramos entrar en aquel reposo, los resultados pueden ser desastrosos, catastróficos. ¿Será que podemos caer en semejante ejemplo de desobediencia? Pues sí, podemos caer, así como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto, hermano. En el caso de aquellos a quienes el autor de Hebreos se dirigió por primera vez, estaban demasiado dispuestos a seguir el fracaso, como pasó con los hijos de Israel. Y yo te pregunto, hermano, ¿tu cobardía te lleva al fracaso? ¿Estás dispuesto a seguir el fracaso y a renunciar a una fe viva y eficaz? Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad, de esa manera nos muestra el inherente poder, filo y precisión de ese bisturí de la palabra de Dios. Nos recuerda constantemente que conforme nos sometamos a la palabra de Dios, lo hacemos mucho más allá del conocimiento intelectual. Recuerden, hermanos, que ser discípulo de Cristo, siempre encontrarás que tu camino es empinado, porque Cristo tiene su método para conducir a su pueblo al gozo más elevado y a la visión más amplia. Para ello es necesario subir esta montaña. El discípulo, como el montañista, está acostumbrado a enfrentar dificultades. Le gusta contemplar las distancias, le gusta vencer los picachos más escarpados, le gusta la emoción de saber que con Cristo como guía, ninguna dificultad puede vencerlo. Por último, hermanos, para estar en esa cima y encontrarnos con Jesús cara a cara, debemos tener en cuenta que la obra espiritual de su palabra va mucho más allá del valor educativo básico de aprender las Escrituras. Ahí lo vemos en Salmos 119, 165. El reposo debe significar la liberación del hombre y magnificar la gloria del Creador. Por eso es fundamental que leamos Hebreos capítulo 4 para el crecimiento tuyo y mío. Y te invito, ven con valentía a Jesús
Ingresa al verdadero reposo de Dios por fe. Permite que la palabra de Dios exponga tu corazón. Encontrarás la gracia y la compasión por tus debilidades. Descubra la verdad de la palabra de Dios. Encuentra confianza en tu fe en Jesús y crece en tu vida espiritual con ayuda del Espíritu Santo. Como nos dice Hebreos 4, del 4 al 10, este día es hoy. Solo debe tomar la decisión de entregar su carga pesada a Él y te hará descansar. Su gracia está vigente y ese día que aún no acaba para que todos procedan al arrepentimiento. No es un día terrenal, no es el tiempo de cromos, no, sino el tiempo kairos, es celestial, es hoy, el ahora. Recordemos Mateo 11, 28, 29, cuando nos dijo: venid a mí, yo los haré descansar. Esa es la invitación permanente del Señor, porque Él es nuestro reposo. Quien acepta esa invitación entrará en el reposo de Dios y por ende halla la salvación. En Isaías 30:15. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, henos acá, Señor, delante de ti, Padre mío y Dios mío, para pedirte que nos ayudes a entrar en ese reposo. Henos acá nuestro corazón sediento de ti, pero a veces no sabemos cómo sostenernos en ti. Ayúdanos para que seamos esforzados y valientes, para tener la mente en Cristo y superar los retos. Confianza depositada en Cristo es darnos una iniciativa de fe para lograrlo y adaptarnos a las circunstancias. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén.